están con nosotros el día de hoy. Sabíamos que la asistencia iba a ser muy limitada debido a todos los conflictos y todo lo que ha habido en el tema de parte pública, pero bueno, el importante no es el que no viene, el más importante es el que ya llegó, son todos ustedes, y muchas gracias por estar acá. La conferencia de hoy es espectacular, es más, la repetiremos, tendremos hoy esta conferencia en próximas fechas, lo vamos a tener porque es una conferencia muy especial. Todos en algún momento hemos confrontado nuestras vidas con el concepto de inteligencia emocional. Es más, la inteligencia emocional se requiere para cualquier concepto de nuestra vida, y hoy vamos a tener un tema que está muy ligado a ese concepto. La persona que nos va a dar la conferencia lo conozco hace bastantes años. Es más, un orador se conoce por la forma en que lee, por la forma en que hace su lectura pública. Y la persona que viene a continuación es un experto en la materia. Si ustedes quieren conocer lectura profesional, pueden conocer realmente el núcleo de ese concepto gracias a la persona que viene a continuación. Yo lo respeto mucho, lo admiro. Es más, es un docente, es catedrático, aparte de eso es orador. Y tenemos el gusto de tener una conferencia de alto impacto el día de hoy. Como sabemos hacer, todos los que somos líderes, número uno en todo proceso, recibamos con un aplauso a nuestro amigo y conferencista, el señor Diego Clavijo, por favor. Muchas gracias. Importante el no utilizar ni video, ni audio, ni celular, ni fotografía para esta conferencia, por favor. Muchísimas gracias. Antes que nada quiero agradecer a todos ustedes su presencia aquí esta noche. Sabemos que la cuestión de la asistencia hoy estuvo un poco complicada por problemas de transporte, parece que hay hasta problemas de orden público, pero igual, lo más importante es que siempre que tengo la oportunidad o incluso el privilegio de estar frente a un auditorio, yo me pongo muy contento. Y la razón por la cual yo me siento muy feliz es porque siempre aprendo de todos ustedes. Aprendo de sus emociones, aprendo de sus reacciones, aprendo de su interacción y también aprendo de la manera como ustedes retroalimentan. Eso es lo más importante. Si tenemos la oportunidad, entonces también podemos interactuar. Quiero entonces preguntarle a todas las personas que están aquí esta noche si estamos de acuerdo en que lo que queremos hacer esta noche es un intercambio de estímulos. Lo que queremos es recibir de lado y lado y que eso nos lleve entonces a una edificación en pos de un beneficio interpersonal. Es decir, que aprendamos todos y que salgamos de acá contentos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces quiero que levanten la mano todas las personas que hoy se sienten con toda la disposición para que salgamos de acá cargados de energía positiva. Todos los que bueno, entonces un aplauso para ustedes. Al finalizar, con todas las personas que estén muy atentas, que creo que van a ser todos, vamos a entregar un texto que se llama Taller Práctico de Comprensión de Textos, saber cómo ejercitar la lectura y la capacidad de razonamiento. Eso tiene que ver con los objetivos que vamos a ver hoy. Entonces, al final, alguno se va a quedar con este material. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. ¿Quién quiere recordar el tema de la conferencia? No, esa que está acá, atrás. Alguien que lo diga fuerte, alguien que quiera decir el tema de la conferencia. Liberación explosiva, la resurrección emocional. Muchas gracias. Mientras yo pensaba en cuál sería la manera más interesante de introducir este tema, se me vino a la mente un anuncio que hizo un hombre. Y ese anuncio me impactó mucho por la manera como reaccionaron los que estaban allí observando. Cuando el hombre anunció que iba a pasar las cataratas del Niágara 550 metros sobre la cuerda floja, pero no lo iba a hacer sobre la garganta de las cataratas, sino sobre la parte más ancha. Esto hacía que no hubiese la posibilidad de que esa cuerda fuera tensada lateralmente para evitar la oscilación. Es decir, que el asunto era muchísimo más complicado. Cuando el hombre hizo el anuncio, los que estaban allí presentes comenzaron a gritar: no, por favor, no lo hagas,
te vas a matar, es muy arriesgado, no hay seguridad abajo. Además de eso, son casi 60 metros en caída libre de rocas y agua, donde a esa distancia el agua se vuelve tan firme como la roca. Las personas estaban impresionadas por el anuncio de este hombre, pero él no dudó, simplemente se quedó mirando allí a su improvisado auditorio, cogió la pértiga y comenzó a caminar sobre la cuerda floja. Llegó al otro lado, 550 metros. Cuando llegó, un estallido de júbilo, todo el mundo estaba impresionado. ¡Eres increíble!, le gritaba a todo el mundo. Pero antes de que las personas terminaran de ovacionarlo, él hizo el siguiente anuncio. Ahora tomó un monociclo, es una llanta de bicicleta con 2 pedales y un sillincito, y dijo que iba a atravesarse nuevamente en ese monociclo. Las personas ahora se tomaron la cabeza: no, por favor, te salvaste de allá para acá y ahora te vas a ir de aquí para allá, por favor, no lo hagas, es un suicidio. El hombre nuevamente se quedó mirando a su auditorio y muy seguro tomó la pértiga y ahora comenzó a pasar otra vez, 550 metros las cataratas de Niágara. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Llegó al otro lado? Sí, llegó al otro lado. Y cuando llegó al otro lado, claro, ahora hubo un estallido, era el frenesí total. Todo el mundo estaba fuera de sí, con un éxtasis impresionante. ¡Eres del otro mundo! ¡Eres un superhéroe! Y la gente gritaba. Y cuando la gente estaba haciendo eso, el hombre hizo el siguiente anuncio. Ahora cogió una carreta, de esas de llevar piedra o de llevar arena, y le puso la llantica allí en la cuerda floja. Ya no necesitaba pértiga, porque la pértiga es para hacer equilibrio. Entonces hizo el siguiente anuncio. Preguntó: ¿quién de ustedes cree que yo soy capaz de pasarme al otro lado en esta carreta? Y claro, las personas ante semejante muestra de habilidad y de poderío, claro, todo el mundo comenzó a levantar la mano. Yo creo, como el comercial de ahora, ¿no? Yo creo, yo creo, yo creo. Y todo el mundo dijo yo creo. Entonces el hombre se quedó mirando y dijo: bueno, ya que todos ustedes creen, necesito un solo voluntario que se suba aquí, se siente en la carreta y yo lo paso al otro lado. ¿Y qué creen ustedes que pasó con todas las manos que estaban arriba? Todas quedaron abajo, sin excepción. Esto ilustra muy bien una tendencia que tenemos los seres humanos. Los seres humanos somos gregarios. Creemos que las cosas grandes las pueden hacer los demás. Y nos impresionamos y decimos: uy, increíble, como decían estas personas. Pero ¿qué llama la atención allí? Este hombre no estaba colocando en los hombros de nadie la responsabilidad de caminar sobre la cuerda floja. Él no le dijo a nadie: pásese usted por la cuerda floja, váyase en el monociclo. No, dijo: yo me responsabilizo, yo lo paso. Y las personas ya habían sido persuadidas a creer por un ejemplo, no porque nadie les había dicho. Entonces eso ilustra lo que estamos acabando de analizar. Los seres humanos tendemos a creer que las demás cosas son para el otro. Y eso nos da una programación, que es lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta conferencia, de por qué necesitamos liberarnos, por lo que tenemos una programación determinada. Y muchas cosas suceden, el 98% de las decisiones que nosotros tomamos, la tomamos con el cerebro inconsciente. Es decir, que no nos damos cuenta de las decisiones porque son un alto reflejo, que se encuentran aquí en la corteza prefrontal, una toma de decisiones sin meditarlas. Pero ¿de dónde nos viene eso? ¿De dónde nos viene el asunto de que esto no es para mí y es para el otro? Eso nos viene de algo que nos sucede a todos. Vamos a ver si les ha pasado. A veces uno tiene la ocasión de darse cuenta de una información. Vamos a dar el ejemplo explícito. Tenemos una conferencia y vamos con la esposa. Y esa conferencia habla acerca de la relación de pareja y de por qué es importante tener en cuenta unas pautas y cómo salir adelante como pareja. Entonces cuando el orador comienza a dar unas pautas muy interesantes, entonces la esposita está al lado de uno y comienza a meterle el codo. Oiga, y uno se pregunta por qué la persona no dice: ay, tan interesante, sí, pero voy a poner en práctica. Y entonces nosotros los esposos, ¿qué comenzamos a hacer? Cuando salió otra información, entonces la miramos. Y estamos pensando siempre que la información es para la otra persona. Uno se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué se da ese tipo de programación? Es justamente por eso, porque creemos que todo es para los demás. ¿Dónde entonces radica o está la diferencia entre personas que pueden hacer cosas grandes y otro grupo de personas que se pasan admirando a los que hacen cosas grandes? La diferencia está en algo que tenemos aquí: 1380 gramos de un universo maravilloso llamado cerebro humano. El cerebro es un órgano físico, pero ese órgano trabaja a favor de un intangible, de algo que no se puede tocar, que se llama
la mente humana, uno de los recursos más poderosos que se conocen en el mundo. Entonces la diferencia está aquí, en la programación, en mi propia estructura mental. ¿De dónde sale esa programación? Vamos a verlo más adelante porque eso tiene que ver mucho con nuestra conferencia. Pero pensemos en algo inicialmente. Vamos a mirar la situación en la cual yo me podría preguntar, los que viven en unidades residenciales, por ejemplo, a no ser que yo haya sido el más de malas y haya vivido en las unidades residenciales y me haya coincidido todo lo mismo, pero en una unidad residencial, ¿qué problema para que una persona conteste un saludo? No sé si a ustedes les ha pasado. Y uno puede identificar allí unos grupos específicos de personas. El primero que usted encuentra es una persona que cuando usted lo saluda, usted sale por la mañana y usted dice, buenos días, ¿cómo amanece? Y él dice, bueno, y sigue un murmullo, algo allí como que se alcanza como que a percibir que contestó el saludo. El segundo grupo que usted encuentra es una persona que sí hace contacto visual, usted lo saluda y le dice, buenos días, y él lo mira, le levanta la ceja, como diciendo alegre de dónde salió, y no contesta. Esa es la forma de saludar. El tercer grupo es uno que viene con la cabecita clavada, no hace contacto visual. Usted le dice buenos días y ese sí, ni siquiera saluda. Y el cuarto grupo es uno que lo ve a uno desde allá, le hace contacto visual, le hace el esguince, lo ve a uno, pues por otro lado, no sé por dónde es que se dan la vuelta, el caso es que no se quieren encontrar con uno. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Será que un grupo de esos es de personas maleducadas, impertinentes? Bueno, puede que sí, un margen muy pequeño. Luego vienen otros, el que mira así como levantando las cejas, será que es demasiado posicionado, considera que tiene un ego muy alto. Ese es otro grupo pequeño, pero incluso ellos mismos los abarca el grupo general. El grupo de personas que les da pavor dirigirse a una persona. Que no saludan no porque sean maleducados, sino porque son demasiado tímidos. Les da un temor impresionante relacionarse con las personas. ¿Y de dónde sale eso? Sale de la programación. Hay personas que se esconden para no saludar. No sé si ustedes han tenido la ocasión de ver eso. Y sale de allí, de la programación. Mire, un caso típico es cuando uno está en el banco. ¿Qué sucede en el banco? En el banco uno está haciendo fila y generalmente pues, los seres humanos somos muy sociables y siempre queremos hablar. Yo para evitarlo siempre cargo en mi maleta un libro. Y generalmente cuando yo estoy en la fila, a mí se me pasa muy rápido el tiempo, porque estoy leyendo y no tengo tiempo de otra cosa. Además de eso, el valor agregado es que voy llenando mi mente de cosas edificantes. Pero como somos seres sociales, comenzamos a socializar. ¿Pero cómo socializamos nosotros? Nosotros socializamos mal. ¿Por qué? Porque esa es la manera como nosotros tenemos nuestro enfoque mental. Entonces, la manera de socializar es, está en una fila, ya se va haciendo muy largo, el señor no tiene nada que leer o no tiene el hábito, porque desafortunadamente los latinoamericanos y los colombianos no tenemos muy buenos hábitos de lectura. Entonces el señor comienza a socializar con el otro y le dice, qué porquería, ¿no? Fila tan larga, ¿verdad? Claro, y el otro inmediatamente que le dice, voltea y le dice, 8 cajas y 2 pelagatos nada más atendiendo, no, esto es inconcebible. Esa es la forma de nosotros socializar. Así es como se hace. Y de ahí para allá pues comienza el espíritu de rebelión contagioso y la gente comienza a decir una y otra cosa y al último, trabajen, y comienza un poco de bulla. Parte de la programación. ¿Qué otra cosa viene en los programas? Entonces se para el señor guardia de seguridad y dice, buenos días señores usuarios, en nombre de la compañía de seguridad queremos darle unos anuncios de seguridad, por favor no hable con nadie en la fila, que sea extraño. Si tiene alguna duda, inquietud o pregunta, por favor diríjase al personal de seguridad, a los cajeros del banco. Por favor, está en riesgo su vida, tenemos casos muy grandes de inseguridad en este momento, delincuencia y fleteo. Podrían asesinarlo a usted en cualquier momento, que tenga buen día. Porque esa es la manera como nosotros vamos absorbiendo la información. Y ya lo decíamos ahora, a veces a nivel inconsciente. Entonces el personaje que hizo salió del banco. Y si por casualidad se tuvo que ir en el transporte público, entonces ahora se sentó y al lado se sentó y una persona le dedicó una gran sonrisa y dijo, no puedo hablar con nadie porque está en peligro mi vida. Esa es la manera como uno se va programando. Ahora vamos a ver por qué es a nivel inconsciente. Luego llega a la unidad, entra y llega el vecino y le dice, buenos días. Y ese güey que no sabe, me van a matar, me van a asesinar, no puedo saludar. Y entonces miren de dónde van saliendo las cosas. Y uno se pregunta, ¿por qué tantas programaciones tan similares? Uno dice, ¿por qué? Y si nos sentamos y nos ponemos a ver, dice, ¿por qué esos comportamientos son tan estándar?
¿Por qué parecemos como botellitas de Coca-Cola? ¿Por qué? Porque hemos sido programados. Allí es donde realmente necesitamos hacer una liberación. Otra parte donde nosotros vemos un comportamiento muy estándar es en el ascensor. Yo he dicho que el ascensor es como un mini velatorio, como una mini sala de velación, porque en el ascensor nadie habla, excepto que usted vaya con una persona conocida. De resto, en el ascensor nadie habla. Y la posición, siempre sin excepción, es la misma. Cuando usted entra al ascensor, las personas están todas pegaditas uno con otro. U otros están así. Y miran así como que dice, ¿a qué hora se va a abrir esta vaina? ¿Sí? Esa es la manera como nosotros estamos condicionados. Esa es la mentalidad que todos tenemos. Si por casualidad pedimos el ascensor y viene de allá para acá y viene lleno, entonces la persona que entra, cuando abre, es la única ocasión en la cual la persona quita la cabeza cuando se abre el ascensor y todo el mundo hace esto una fracción de milisegundo y vuelve a la. Y el que va entrando, sí saluda, si acaso saluda, porque la gran mayoría no saluda, entonces ¿qué hace? Entra y dice, ¿no? Y dos o tres dicen, y se acaba. Esa es la manera, pero uno se pregunta eso, ¿por qué todos están iguales? Porque todos hemos sido programados de la misma manera. Eso es interesante tenerlo en cuenta porque justamente estamos hablando de eso, estamos hablando de una liberación. ¿Por qué? Porque necesitamos quitarnos eso que ya traemos todos por defecto en nuestra mente. Los latinoamericanos, y específicamente los colombianos, somos comunicadores negativos. ¿Y por qué somos comunicadores negativos? Porque otra vez, así estamos programados. Cuando yo hablo de programación, estoy hablando de información. ¿Un computador con qué funciona? Con un software. Entonces, si usted tiene un computador y ese computador tiene un software contable, entonces usted ahora llega con sus fotos digitales y usted quiere entonces retocar sus fotos y ese software no le sirve, él está parametrizado, él no sale de allí de ese cuadrito. Si usted necesita, coloca un programa de retoque digital y ahora sí, ya tengo esa posibilidad. Bueno, los seres humanos funcionamos igual, tenemos un software, tenemos algo aquí en nuestra mente, tenemos una información y no nos salimos de ese parámetro. Y eso implica lo que veíamos ahora. ¿Por qué todos iguales? Todos con el mismo programa. ¿Se han escuchado esa expresión? Es que necesito cambiarle el chip. ¿Se han escuchado esa expresión? Sí, porque es una programación. Cuando la persona dice, no, ya ando ya en modo vacaciones. ¿Sí? Me cambié el chip. ¿Eso qué demuestra? Que lo podemos hacer. Es la motivación, lo que yo tengo en mi mente. Entonces, si ustedes analizan, eso realmente es algo en lo que todos deberíamos pensar. ¿Por qué? Porque eso lo podemos cambiar. Esa información que tenemos aquí no es una información que sea definitiva para nuestra vida. Cada uno tendría que hacer algo para lograr salir de ese esquema. Entonces, ahora sí, ¿de dónde sale esa programación? ¿Por qué nosotros nos parecemos tanto? Mire, esta programación sale al menos de 3 fuentes. La primera se llama mi propio antecedente en la vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo me crié? ¿Dónde me criaron? ¿Con quién me crié yo? ¿Me crié en una familia de padre y madre y el resto de hermanitos? ¿O me crié en una familia monoparental? Si me crié en una familia monoparental, es decir, donde había o papá o mamá, y si yo era hombre y me crió mi papá, no era lo mismo si era hombre y me crió mi mamá. Y para las niñas es lo mismo. No es lo mismo si es nena y la crió el papá, así es nena y la crió la mamá. Entonces allí viene una cantidad de cuestiones que se van grabando fuertemente y que nos acompañan incluso hasta nuestros días. Es decir, que si no hacemos la liberación y si no cambiamos el chip, entonces eso nos va a acompañar para siempre. Y si de casualidad nos crió la abuelita, que era muy bien intencionada para ayudarnos a hacer las tareas, pero terminaba dándonos pellizcos, retorcido y coscorrón, ahí sí dígame que la cuestión ya se puso más complicada. Porque todas esas cosas nos han afectado, porque hay diferentes personalidades, porque hay diferentes tipos de personas y diferentes tipos de comportamientos, porque tenemos un antecedente en la vida. Y ese antecedente es muy pesado. Y allí es donde viene la inteligencia emocional, ahí es donde viene la programación neurolingüística, y ahí es donde tenemos que hacernos cargo cada uno de nosotros de nuestras dudas, miedos, inquietudes, temores, para poder cambiarlos.
Porque si no lo hacemos, entonces estamos condenados a morir de esa manera. Y eso no es necesario. ¿Por qué? Porque todos podemos cambiar. Hay un segundo aspecto en el cual nosotros encontramos por qué somos tan parecidos, y es el entorno. ¿Por qué el entorno? Porque nosotros hemos sido criados en un entorno violento. Entonces nuestros hijos se siguen criando en ese mismo entorno, y ese entorno nos afecta a nosotros. Mire, cualquier persona normal de cualquier país desarrollado, si escucha un tiroteo o escucha una balacera, ¿sabe qué hace? Se esconde, sale corriendo por su vida. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Saca la cabeza a ver dónde es que es la cosa. O si está en el primer piso, sale a ver. Porque nosotros hemos sido criados en ese tipo de culturas. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Eso es nuestro antecedente. Entonces volvemos a decir, hola, todos están iguales. Todos a ver qué fue lo que pasó. Saque la cabeza y ve la de los otros vecinos ahí. Sí, porque eso es lo que nosotros somos. Ese es el antecedente que nos ha ido acompañando a cada uno de nosotros en nuestra vida. Y no solamente estamos hablando de eso, estamos hablando, cuando hablamos de un entorno, hablamos de lo que pasa en el banco, por ejemplo. Todo eso es el entorno, lo que vemos día a día. Lo que pasa es que el cerebro lo que está haciendo constantemente, ¿qué es? Comparando y trayendo información a la mente, pero desafortunadamente la mayoría de las veces nos tragamos la información entera y ahí es donde nos dejamos programar. Hace muchos años, afortunadamente ya existe tecnología para no hacerlo de esa manera. Los mineros, cuando estaban en los socavones, en las minas de carbón, en lo profundo, ellos llevaban una jaulita con un canario. Y la gente se decía, ¿por qué? Los mineros son hombres rudos. Entonces uno decía, uy, esos hombres tan rudos, tan fuertes, y con una jaulita de canario como que no les quedaba muy bien. La gente se decía, ay, tan tiernos los mineros. Pero no había tal. Lo que sucede es que en los socavones, en las partes profundas de las minas de carbón, cuando ellos pican el carbón, entonces allí hay yacimientos de gas natural. Entonces ustedes saben que el gas natural es unos gases tóxicos letales, hay muchas personas que se han envenenado en su propia casa. ¿Por qué? Porque eso tiene monóxido de carbono y también tiene metano. Entonces, estos mineros sabían que podían morir en cualquier momento. Entonces, ¿qué cargaban? Cargaban un canarito. El canarito siempre estaba cantando, pero como es una avecita pequeñita y con un organismo muy frágil, entonces cuando el canarito dejaba de cantar, ellos miraban y estaba desmayado, o a veces se moría. Por eso decía que afortunadamente ha cambiado la cuestión. Y cuando el canarito podía absorber esos gases tóxicos, los mineros se daban cuenta que estaban en peligro de muerte, porque estaban en presencia de metano y estaban en presencia de gas natural. Entonces, ¿qué hacían ellos? Salían, huían, porque era su vida lo que estaba de por medio. ¿Qué hacer nosotros? ¿Cómo contrarrestar todas estas cuestiones que nos llevan a ser como tan iguales? Bueno, más adelante vamos a ver algo, pero pensemos en algo práctico. ¿Cómo debería comenzar uno el día? Porque es que aquí está la cuestión. ¿Cómo no dejarme afectar tanto del entorno? Bueno, la verdad es que cuando uno comienza el día, debería de sentarse en la cama, cuando comienza el día, antes de que usted abra los ojos, inspirar por la nariz aire, muy profundamente, y comenzar a botarlo suavemente por la boca. Y mientras usted lo hace, dé gracias. Vaya agradeciendo. ¿A quién? A Dios, al Señor, a la vida, al universo, a la casualidad, a la divinidad, a la serendipia, a lo que ustedes quieran, pero den gracias. Se van a dar cuenta que cuando terminen de hacerlo, se ha dibujado una gran sonrisa en sus labios. Esa es la mejor manera de comenzar el día. Ahora, no se preocupen, porque en esta misma conferencia otras personas me han dicho, no, pues increíble y me parece lo mejor, pero me acuerdo y estoy en la ducha. Eso dicen algunas personas. Otros dicen, no, yo me acuerdo cuando estoy desayunando. Y otros hasta dicen, chévere, pero me acordé, estaba sentado ahora en el asiento de la oficina. Pero no hay inconveniente, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver cómo eso sucede, porque tenemos que ir haciendo hábitos. Pero si le sucede y se acordó en la ducha o se acordó en otra parte, no hay problema. Lo importante es que al otro día lo haga y que en algún momento usted pueda lograrlo para que experimenten algo bonito. Si después de usted hacerlo, puede ir a hacer una lectura corta, que usted lo llene, una lectura que sea agradable, algo que lo programe y que usted pueda comenzar el día, es excelente. Ensayen para que ustedes vean cómo pueden salir o ir saliendo de ese molde
y hacer lo que estamos diciendo, hacer una liberación, hacer definitivamente una resurrección emocional, porque estamos metidos allí en un molde que todo el tiempo nos dice qué es lo que tenemos que hacer, y por allí vamos. Otro aspecto importante que nosotros podemos tener en cuenta es por qué, dijimos que eran tres. El primero es nuestro antecedente, el segundo nuestro entorno, y otro aspecto que nos hace muy igual o nos programa negativamente se llaman los medios de comunicación. Resulta que nosotros vivimos en un país violento, en una ciudad violenta. Parece que Cali es una de las 5 ciudades más violentas del mundo. Entonces los medios de comunicación nos hacen el favor de que nosotros tenemos que estar enterados, que nosotros tenemos que estar al día con eso. ¿Por qué? Porque es una realidad y nosotros tenemos que vivirla. Eso es lo que nos venden los medios de comunicación. Entonces hay personas que no comienzan el día como acabamos de decir ahora. Hay personas que comienzan el día, ¿sabe cómo? Leyendo el cubo. Yo no tengo nada contra el cubo, ni tengo nada contra los que leen el cubo, pero lo único que puedo ver en todos los semáforos donde yo paro es que eso habla de asesinatos, violaciones, desmembraciones, y lo único que ve uno ahí, conclusión, sangre. ¿Y cómo puede comenzar el día una persona que está leyendo esas cosas? Luego llega el mediodía y en vez de estar disfrutando con la familia y estar allí bien rico, disfrutando del alimento o riéndose con sus compañeros, están pegados de las noticias del televisor. Y luego dicen, ¿y estas alieras que a mí me dan, por qué serán? ¿Y por qué será ese estreñimiento crónico? Porque está allí comiendo y está llenando su mente de esas cosas. Eso es lo que usualmente nosotros podemos ver. Y si usted, por casualidad, va por la mañana y saluda a una de esas personas, ¿sabe cómo le contesta? Usted le dice, buenos días, ¿cómo amanece? Y le dice, en la lucha. Amaneció luchando. Pero mire, se acabó de levantar y ya está luchando. Y usted sabe la lucha qué connotación tiene, y vamos viendo por qué somos todos botellitas de Coca-Cola, porque todo el mundo ahorita, no, en la lucha. Ya puede que no haga ni la carita, pero ya se te pegó en la lucha. Pero mire, luchar tiene una connotación que me hace cansar. Porque es que cuando yo lucho me genera una resistencia, yo estoy resistiendo, entonces me canso. Y además de eso, estoy muy tenso. ¿Saben por qué? Porque en cualquier momento me tumban, en cualquier momento colapso y fracaso, porque es que estoy luchando. Esa es la mentalidad que se maneja. Siempre en la lucha y siempre luchando. Entonces, el punto que todos nosotros debemos tener en cuenta es si nos están programando los medios de comunicación. Es decir, si realmente nosotros nos estamos creyendo el cuento. Porque los medios de comunicación tienen sus argumentos, pero allí es donde nosotros necesitamos revisar si realmente las cosas son así. Esta persona que nos dice la lucha también nos responde de otra manera. ¿Quién me ayuda? Cuando uno saluda esos de programación negativa, ¿cómo es que ellos dicen? A ver, ¿quién ha escuchado algún saludo? Buenos días, ¿cómo amaneció? No son ustedes, es alguien de programación negativa. ¿Cómo nos dicen? Ahí llevándola. ¿Cómo? Ahí llevándola. Llevándola, ¿cierto? Como el burrito, ahí llevándola. Pues no sé para dónde voy, pero ahí la voy llevando. ¿Qué otra cosa he escuchado? Jodido pero cortés. ¿Cierto? Uy, pero mire lo que se metió aquí en la... Pero eso realmente no es así. Neurolingüísticamente no es así. En una ocasión, una persona me decía en Ecuador, el resultado de eso, de una conferencia, decía, no, es que los ecuatorianos nos ponemos alegres con música triste. Pues eso es muy respetable, pero realmente esa programación es como así, como estar uno fregado pero contento, pues bien difícil. ¿Qué otra expresión escuchamos nosotros? Más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces miren la connotación que hay. Pero, ¿qué? ¿Se acabaron? Hay otras. Bien como para no preocupar. Esa es clásica. Esa es la respuesta más irónica que yo he podido escuchar. Bien para que usted no se preocupe. Imagínense. ¿Y qué más nos queda por ahí? Ahí vamos, ya vimos que es como el burrito que ahí vamos, no sabemos por dónde vamos, pero No tan bien como usted, pero ahí vamos. Esa es clásica. No tan bien como usted. Ya dijo que por la mañana, no tan bien como usted. Mire, hay una que es clásica. Yo sé que ahorita todos se van a acordar. Así como cuando usted era pobre. Yo siempre contesto, yo cuando era pobre era más mala gente, hasta ahí llego. Sí, porque realmente ese tipo de conversaciones, miren uno comenzando el día con ese tipo, ¿cuál es el peligro de eso? El personaje ya está programado.
El problema es qué me trae a mí y cómo me voy a retroalimentar de eso. ¿Sabe cuál es el problema? Que las palabras tienen poder. Pero ojo que aquí esta expresión es sí y no. ¿Qué quiero decir con que esta expresión es sí y no? Resulta que esta expresión la cogieron algunas personas y la volvieron algo esotérico, lo volvieron una web. ¿Y saben eso de dónde salió? En el año 2006, una señora que se llama Rhonda Byrne escribió un libro que se llama El Secreto, y fue el peor daño que le pudo hacer a la gente. La señora en el libro El Secreto dice que no hay necesidad de trabajar. En síntesis, que usted desee, desee, desee y desee y todo se le cumple. Pero mire, si uno fuera un poquito más analítico, analizaría algo. La señora en determinado momento dijo: yo quiero escribir un bestseller, yo quiero llenarme de plata y quiero ser famosa. Pero noten, miren lo que ella plantea en su libro. Ella no se encerró a decir: quiero ser famosa, quiero escribir un bestseller y me quiero llenar de plata. Ella no hizo eso. Ella tuvo un argumento, se creyó el cuento y luego se lo vendió a los demás. Pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que conseguir un productor para que le pusiera el dinero, tuvo que conseguir una editorial para que se lo imprimiera y, oh sorpresa, la señora fue al talk show más famoso de Estados Unidos, que es el show de Oprah Winfrey. ¿Ustedes saben cuánto tuvo que ella pagar o influir allí? Cuando eso salió en el show de Oprah Winfrey, entonces se volvió un bestseller, porque Estados Unidos tiene más o menos 250 millones de habitantes. Y eso comenzó a regarse. Pero miren, no fue deseando. La señora no se encerró a desear. Entonces resulta que eso ha hecho carrera. Ahora usted, todo el que se encuentra, le dice: no, declárelo, dígalo, que la palabra tiene poder. Y entonces mañana está el carro ahí en la puerta de su casa, la beca y el apartamento lleno. Y no es así, no funciona así. No es tan mágico como lo plantean allí. ¿Por qué? Por las razones que nosotros estamos argumentando en este momento. Realmente, las palabras sí tienen poder. Por eso les dije que eso era sí y no. Entonces ya vimos el no y ahora vamos a ver el sí. ¿Cuándo las palabras sí tienen poder? Cuando las palabras están aquí en la mente y yo me programo. ¿Cuándo las palabras tienen poder? Cuando yo le digo a mi mente o a mi cerebro que tal cosa se puede o que tal cosa no se puede. Entonces, mire, se esoterizó tanto esa cuestión de que usted simplemente declare y diga que la palabra tiene poder, que se olvidaron de algunas cosas. Primero, todos conocemos que la Biblia es conocida como la palabra de Dios, pero está escrita. Cuando usted habla ahí, Dios no comienza a recitar. La palabra de Dios es escrita. Entonces mire que se esoterizó tanto que la gente dijo: la palabra tiene poder, dígalo. No, la palabra también es escrita. Y cuando yo tengo ideas en mi mente y se las mando a mi cerebro y eso me lleva a ejecutar acciones que son palabras en forma de pensamiento. Entonces, ¿sí notan que la cuestión no es así como tan sencillo de que simplemente dígalo y que todo se cumple? Desear no es malo. Todos podemos tener anhelos, pero hay que desear, desear y desear, pero también trabajar, trabajar y trabajar, como la señora que muchos no serán pillados, como dice uno popularmente, que les vendió el cuento, pero ella hizo todo lo contrario. Entonces, ese es el aspecto en el que nosotros debemos trabajar. La palabra sí tiene poder, pero de eso se trata, una liberación explosiva, de que yo le diga a mi cerebro que yo puedo hacer muchas cosas, que yo puedo hacer lo que hizo el hombre que pasó las cataratas del Niágara en la cuerda floja. Y por eso hablamos de eso, ya no más, ya no admiramos tanto. Admirar está muy bien, pero vamos a seguir diciendo: oh, eres nuestro héroe. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con esa información? La palabra tiene poder porque el cerebro me programa y yo termino haciendo. Los deportistas de alto rendimiento tienen una parte física y tienen una parte mental. El salto largo, específicamente, es un deporte impresionante porque llegan a saltar hasta 15 metros. Pero antes de saltar hay que dar 3 saltos larguísimos antes de dar. Pero antes hay una marquita. Resulta que allí hay una cintica de color, si lo han visto. Si el deportista se queda muy alejado, así sean centímetros de esa marquita, eso quiere decir metros en el salto. Pero él debe quedar al límite, pero si la pisa, queda descalificado. Y a veces, ¿qué pasa? Ese deportista se ha preparado por años. Y cuando vaya en la carrera, porque muchos les han preguntado qué le pasó, comenzó a decir: la voy a pisar, la voy a pisar, la voy a pisar, la voy a pisar. Y la pisa.
¿Por qué? Porque las palabras tienen poder, pero es a nivel mental. Olvidémonos de ese cuento que yo digo que mañana, declare lo que mañana usted va a ser el mejor, porque eso un amigo persuadió a una amiga a decir que ella era la mejor en lo suyo. Usted va a tener el mejor puesto en lo suyo, declárelo y dígalo y usted créalo ciegamente. Y desechó un poco de trabajos y ahí está todavía esperando que le llegue el trabajo a la puerta de la casa, porque no se trata simplemente de desear. Tenemos nosotros que tomar acción. Ese es el punto realmente que nosotros queremos meter en nuestra mente, que podemos hacer cosas grandes. Pero ¿de qué depende entonces esto? Esto depende de la programación que nosotros tengamos. Sí, porque es que una persona me decía el otro día, venga, o sea que si yo digo que todo bien, todo bien, todo bien, todo se me arregla. Yo le dije, espera un momentico, no es así tan fácil porque acabamos de hablar del secreto. No es tan sencillo, pero miren la gran diferencia. Cuando una persona dice todo bien, saluda de manera alegre, agradable, entonces ¿qué pasa? Que esa persona está en un estado diferente al otro que siempre está en la lucha y vamos pasando como que cuando usted era pobre. ¿Cuál es la diferencia? Puede que a las dos personas les afecten los mismos problemas. Pero ¿qué pasa con el que siempre es optimista? Pues esta persona está en óptimos recursos y cuando uno está en estado de óptimos recursos coge esos problemas y los afronta mejor. ¿Ven que no es mágico? Simplemente como yo estoy optimista y tengo el enfoque, tengo el mismo inconveniente que este, pero este está ahí en la lucha, llevado, amaneció cansado y viendo el cubo. Entonces él está negado. La persona que siempre está diciendo que bien y que todo chévere, entonces está en estado de óptimos recursos. Lo que yo contrapregunto cuando a mí me dicen eso, yo le digo, venga, pero yo le hago una pregunta a usted. Cuando usted dice que mal, que en la lucha, que llevado y que ahí vamos, ahí sí se le arreglan los problemas. ¿Cierto que no? Tampoco. ¿Cuál es la diferencia? Que si uno al menos está optimista y está hablando siempre positivamente, pues es diferente. El que siempre dice mal, 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 llevado, y luego ahí le dice a los amigos que le presten plata, ¿y qué van a decir? Este pobre pelado, porque no me paga. Entonces yo digo, bueno, al menos si somos positivos, nos conseguimos el préstamo y nos dicen, este man con esa actitud positiva que tiene, este me paga porque me paga. Entonces allí es donde realmente está el asunto. Siempre terminamos concluyendo lo mismo. ¿Cuál es el tipo de programación que yo tengo? Porque mire, cuando yo saludo a una persona de esas que tienen una programación positiva, ¿cómo se siente usted? Usted lo tiene que haber experimentado. Dele la mano a alguien que cuando usted llega por la mañana le dice, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? Y te dice, súper bien. Ni siquiera te dice bien, te dice, súper bien, pero no es algo postizo ni algo que le está diciendo, no, es que se siente. Y te da la mano y eso como que uno siente un corrientazo, que la transmitió súper bien, bien, mejorando. Y ves una gran sonrisa y luego te dice, bien, gracias a Dios, está agradeciendo. Porque las personas que están programadas de manera positiva siempre están agradeciendo, siempre están viendo las cosas buenas. Mientras que estas otras personas, con su programación, entonces, ¿a qué nos pueden llevar a nosotros? Ese tipo de pensamientos realmente no son pensamientos que puedan beneficiarnos a cada uno de nosotros. Por eso, la invitación es a eso. Debemos meditar, debemos reflexionar. ¿Realmente esto me sirve? ¿Realmente esto a mí me está favoreciendo para algo? ¿O todo lo contrario? Debemos meditarlo porque es que la pregunta siempre es la misma. ¿Por qué nosotros nos parecemos tanto? ¿Por qué estamos todos allí como botellitas de Coca-Cola? Entonces, lo que tal vez uno se pregunte es, bueno, ¿puedo cambiar? Porque ya acabamos de decir que hay antecedentes en la vida, está el entorno, están los medios de comunicación, pero ¿yo puedo cambiar? La respuesta es sí, yo puedo cambiar porque mi cerebro tiene la capacidad de hacer lo que yo quiera. Cualquier cosa que yo desee, el cerebro lo hace. ¿Por qué? Porque yo me puedo programar. Resulta que hasta hace poco habían un poco de creencias que ya se han revaluado. Bueno, antes se decía que nacíamos con 100.000 millones de neuronas, sigue siendo cierto. Se decía que muchas de esas neuronas se especializaban para que aprendiéramos a caminar, a hablar, a comer, sigue siendo cierto. Luego se dijo también que muchas de esas neuronas morían en el transcurso del tiempo porque muchos se ponían a tener malos hábitos con su cerebro, a tomar licor, a fumar, a drogarse, y eso sigue siendo cierto. Las neuronas siguen muriendo, pero otros decían que cuando uno envejecía ya no había nada que hacer. Pero resulta que las últimas investigaciones
Hay un neurólogo muy famoso que es el doctor Rudolf Tanzi, y él ha descubierto que si uno quedara con una sola célula, esa sola célula podría hacer el trabajo por nosotros. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas que nos pueden ayudar a nosotros? La neuroplasticidad del cerebro y algo importantísimo que se llama autodisciplina. La neuroplasticidad, ¿con qué tiene que ver? Con lo que acabamos de ver. Si yo tuviera una sola célula, esa célula se encargaría, célula cerebral, que es como se le conoce a las células que nosotros tenemos para hacer conexiones neuronales, ella podría hacer muchas cosas. Entonces, ¿dónde está el descubrimiento? Ya no es que llegamos a viejos y entonces ya no hay sinapsis, entonces ya las neuronas se murieron. No, todos los días podríamos hacer redes neuronales. Las redes neuronales son todos aquellos comportamientos que yo voy haciendo. ¿Recuerdan cuando nos íbamos a sentar en la cama? Si usted lo hace, usted va a ir haciendo un comportamiento que luego se va a convertir en un hábito. Y esos hábitos se parecen, bueno, vamos a suponer que yo voy para mi casa, vivo en el campo y aquí hay un pasto altísimo. Mi casita es allá, está muy cerca, pero yo tengo que dar una vuelta por allá y por allá y por allá, y subo y luego llego a mi casita. Entonces, ¿cuál es la segunda opción? El pasto está muy alto, esto es un muro, entonces yo subo la pierna, ¿cierto? Y paso y comienzo a ir por encima de ese muro y hago un caminito. Pero si al otro día no me vine por allí, el pasto quedó acostado por el pasto, vuelvo y se levanta. Pero si por la mañana me vine de allá para acá y luego me fui de aquí para allá y luego de allá para acá, ¿qué hago? Un camino. Ese camino es una red sináptica, esas son las redes neuronales. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestros comportamientos, pero hay que comenzar a hacerlo. Esos son los hábitos que todos podemos. Ahora, el punto es, ¿qué tanto podemos? Lo que queramos. Miren, el cerebro es una máquina tan impresionante que hasta si usted la programa para fracasar, fracasa. Tiene éxito fracasando. ¿Por qué? Porque usted lo programó. Usted le dijo al cerebro que usted no era capaz y el cerebro le cree. Esa facultad tiene el cerebro. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿por qué siempre lucho? ¿Por qué la gente siempre es en la lucha y aquí luchando? Realmente no hay lucha. Mire, hay algo por lo que realmente uno tendría que luchar. ¿Qué es lo más importante para todo ser humano? La vida, muy bien. ¿Y de qué depende la vida? Este músculo, esta válvula que tengo aquí que se llama corazón, si esto deja de funcionar, apaga y vámonos. Ahí acabaron las angustias, acabaron las penas, ya no más en la lucha, ya no hay nada más que hacer. Ya se acabó todo. Si el corazón se para, ya se acabó todo. Pero miren lo interesante. Pregunto, ¿quién de los que está aquí en circunstancias normales, no van a decir aquí que hay cardiopatías y personas medicadas, pero en circunstancias normales, ¿quién tiene que luchar para que le palpite el corazón? A ver, nadie, el corazón es la vida. Eso sí sería luchar, es que la lucha viene cuando es mi vida la que está involucrada. Entonces, mire, el corazón palpita 72 veces por minuto. Si usted multiplica 72 por 60, le da 4.320 veces en una hora, porque 60 minutos tiene una hora. Pero el corazón no es como esas máquinas especializadas de las fábricas que hacen una parada anual cada año, se llama parada anual de mantenimiento para que funcione el resto del año de manera óptima. No, señor, el corazón es 10.000 veces mejor que eso. ¿Por qué? Porque nunca hace parada anual. Cuando hizo la parada, se acabó la vida. Entonces, el corazón palpita desde que nosotros nacemos hasta que nosotros morimos. Y nadie tiene que luchar por eso. Y ni qué hablar de la cantidad de litros de sangre que bombea el corazón y además de eso, de todas las complicadas estructuras que se manejan a nivel cardiovascular para que nosotros nos podamos levantar y sentarnos a dar gracias. ¿Sí? Entonces no es la vida, no es realmente, miren la expresión, es la lucha, uno tiene que luchar para las cosas del diario vivir, para conseguir el sustento. Eso no debemos verlo como una lucha porque de hecho no es una lucha. Uno lucha cuando está de por medio la vida. Como los mineros que si salía ese gas, entonces ahí sí era un problema. Allí sí tenemos que decir nosotros que estaríamos en la lucha. ¿Cuándo lucharíamos nosotros? Si en este momento llegara a haber aquí un temblor y se fuera poniendo como durito, ¿qué haríamos? No se sabe quién llegaría primero a la puerta. Eso es de uno automático. Aquí quedó Diego Clavijo hablando solo, o de pronto llego primero que ustedes allá a la puerta. Pero el punto es que ahí ya cuando vemos que es la vida, ya comenzamos a luchar. Y si de casualidad llegamos a la puerta y está cerrada con llave, entonces ¿qué hacemos? Comenzamos a gritar
parejo de a llorar con la mujer, ¿cierto? Porque ya como que nos vamos a morir y patada va a ver cómo salimos de esta. Muchas personas han muerto aplastadas en eventos porque están luchando por su vida. Entonces ahí está. Eso es lucha. Cuando nosotros tenemos que ver implicada nuestra vida lucha, pero el diario vivir no es una lucha, es una bendición, es un regocijo, es un reto, es una manera de empezar otra vez, pero mejor, porque si fracasé ayer, ahora comienzo con más experiencia. Entonces, ahí justamente es donde está el punto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aprovechar esa neuroplasticidad del cerebro para lograr hacerlo. ¿Y qué podemos hacer? Mire, yo no sé si esto es nuevo para ustedes, el anuncio que yo les voy a hacer a continuación. Pero podemos hacer lo que queramos. Resulta que el doctor Eric Andersen, él promulgó una ley que se llama la ley de las 10.000 horas. No sé si alguien ha oído mencionar, entonces búsquelo en Google. Lo que pasa es que la profesión de conferencista ya se revaluó mucho. Antes era, si los puedes convencer, confúndelos, hoy no. Hoy está ahí el rey Google y dice, vamos a ver si lo que digo es cierto. Entonces ahí está Eric Andersen, su teoría de las 10.000 horas. Él dice, en su teoría de las 10.000 horas, que dedicando 10.000 horas del tiempo, usted puede llegar a hacer lo que quiera. Y que puede llegar a desarrollar habilidades que incluyen llegar a ser un genio musical como Mozart, o llegar a ser un pintor y escultor como Miguel Ángel. Incluye también pasar las cataratas del Niágara. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Todo lo que queramos. Otra vez, la cuestión está aquí, en la mente, en lo que nosotros estamos haciendo para realmente salir adelante. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Si eso es cierto, yo podría hacer muchas cosas. Y hay algo que llama mucho la atención. El Circo del Sol es el circo más famoso del mundo. ¿Y saben por qué el Circo del Sol es el circo más famoso del mundo? Por los actos tan impresionantes que se llevan a cabo en ese circo. De hecho, tal vez la mayoría no hayamos podido asistir porque cuando ellos vienen aquí son 400, 500 mil pesos una localidad para estar allá en el Circo del Sol. Entonces, llama la atención que la mayoría de las personas que participan en ese circo no son personas que vienen de familias circenses. Porque es que a veces, ¿qué pasa? Cuando una persona se crió allí, pues dio las habilidades de la familia y es mucho más fácil. Muchos de los que hacen esos actos, resulta que el Circo du Soleil tiene en Montreal, Canadá, una escuela. Y allí van personas que nunca han tenido que ver nada con el circo y van allí a entrenarse y van allí a aprender. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que queramos. Lo que pasa es que hay una capacidad impresionante aquí. Nosotros que estamos diciendo que no tan bien como usted, que jodido pero contento. Eso depende de lo que cada uno piense, de lo que cada uno tenga en la mente. ¿Qué podemos hacer entonces? Propongamos hacer algo diferente. Es que mire, la cuestión viene, cuando yo hago el hábito, hago la nueva red neuronal, mi cerebro me cree. Entonces, mi cerebro comienza a confiar en mí. Y la paradoja biológica dice que el cerebro no es el que me maneja a mí, sino que yo soy el que maneja el cerebro. Entonces yo comienzo a decirle al cerebro que sí se puede. Y cuando yo le doy una demostración, el cerebro dice, uy, sí se puede. Allí es donde está la cosa. Hagamos algo diferente, hagamos algo nuevo. ¿Qué podemos hacer? Aprendamos a bailar. Ya todos pensaron, yo ya sé bailar. ¿Todos los ritmos? Ah, bueno, si usted no sabe, aprenda algo nuevo. Aprenda a cantar. Aprenda un nuevo idioma. Aprenda a hablar en público. Usted lo puede lograr, todo el mundo lo puede hacer. ¿Pero de qué se trata? Se trata de lo que tengamos acá. Porque no nos puede pasar como el corredor, no va a poder, y pise, voy a pisar. Lo mismo pasa. Hay muchas personas que se han parado frente a un auditorio a hablar y dicen, no va a poder, y el auditorio no pudo. ¿Por qué? Porque es la programación. Es nuevamente eso, lo que cada uno de nosotros se proponga hacer. Entonces, ahí tenemos metas para que cada uno hagamos. Yo le propuse algo a mi cerebro, ahora al final les muestro de qué se trata, lo que yo le propuse, porque siempre quiero decirle a mi cerebro que podemos hacer cosas nuevas. Olvidémonos ya de eso. Ahorita les hablaba del neurólogo Rudolf Tanzi, dijo, ahí no hay edad, ahí no hay nada que valga, sino que podemos proponernos a hacer todas las cosas. Lo mínimo que podríamos hacer es ponernos una meta, leer. Los latinoamericanos, específicamente los colombianos, somos malísimos para leer. Y tal vez muchos allí estén pensando, no, yo leo mucho, es que yo estoy en la universidad. Ponga mano el trabajo. No me refiero a esa lectura. Me refiero a una lectura agradable, una lectura con sentido, una lectura que a usted le guste, a una lectura que lo haga crecer. No una lectura allí que es aburrida porque esa lectura es una lectura casi que obligada. No se trata de eso. Es algo que me libere. Estamos hablando de una liberación explosiva, o sea, haga algo bueno, haga bueno por usted mismo.
¿Quién es el dueño de su vida? Usted. ¿Y quién conduce su cerebro? Afortunadamente no hay control remoto que valga. A usted nadie le puede controlar su cerebro. ¿El problema cuál es? Que el peor enemigo de mi cerebro a veces soy yo mismo. Con esas limitaciones que tenemos. Y volvemos a preguntarnos, ¿y por qué todos están iguales? ¿Por qué nadie saluda? ¿Por qué todo el mundo agacha la cabeza en el ascensor? Y uno dice, bueno, ¿y qué tal entrar al ascensor? Yo lo he hecho muchas veces y la reacción es chistosa. Entrar al ascensor. Y entrar al ascensor y decir, buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están todos? Y luego dirigirse a alguien en particular y decirle, ¿cómo amaneció, hermano? Bonito día, ¿no? Ah, gracias a Dios. Qué chévere, ¿no? Bueno, espero que pase así. ¿Qué va a decir la gente? Eso, por allá. ¿Por qué? Porque estamos metidos en el molde. Porque ese es el software que tenemos todos nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mínimo, vamos a leer. Vamos a comenzar a tener ese hábito. Mire, muchas personas le dicen a uno, yo quiero hablar como usted. Digo, ¿cuántos libros se lee a la semana? Ah, no, es que a mí no me gusta leer. Perdió. Es imposible. ¿Por qué? Porque es que una persona que quiera hablar mucho, tiene que leer mucho. No hay opción. No hay otra ocasión. Ahora, no se trata de, sino de hablar con sentido lógico, coherente y sustentando lo que se está diciendo. Entonces, hay una frase muy bonita, o al menos a mí me gusta mucho. Alguien dijo una vez, el hombre que lee cuando muere ha vivido 1000 vidas. El que no lee cuando muere ha vivido una, de acaso bien miserable. La propia vida de él, porque no hizo nada por la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Propongamos, hagamos algo, cambiemos ese esquema mental, porque es que mire, tenemos todo adentro. Nosotros podemos lograrlo. Entonces, ¿qué nos vamos a proponer? Hagamos algo explosivo, hagamos algo diferente, pero hagámoslo. Es que el punto está allí. No solo que nos propongamos cosas, sino que nosotros tengamos también la capacidad de hacerlo. Ahora, sea lo que sea que nos propongamos, viene el segundo elemento que dijimos que necesitábamos para sacarlo adelante. ¿Sabe cómo se llama? Yo dije que era su cosa. Eso, ¿quién dijo? Fuerte, fuerte. Sí, señor, autodisciplina. ¿Qué es la...? Sí, está conectado, conectadísimo. ¿Qué es la autodisciplina? La autodisciplina, para no darles una explicación muy complicada, es simplemente hacer las cosas que no me gusta hacer en primera instancia, pero que yo sé que me conviene. Eso es autodisciplina. Cuando yo implemento eso, cuando yo hago algo que yo sé que no me gusta en primera instancia, pero que me conviene a la larga, entonces yo digo que soy autodisciplinado. Y allí es donde yo no me gano nada con decir, bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué? Porque hay una antítesis de la autodisciplina. ¿Sabe cuál es? Es unos comportamientos que tenemos casi siempre comenzando el año. Y ese comportamiento es, este año sí entro al gimnasio, ¿cierto? O hago algo que tenga que ver con el ejercicio, voy a trotar, voy al parquecito, este año sí hago ejercicio. Esa es la antítesis de la autodisciplina, porque eso a la gente le dura un mes, si mucho, 15 días, una semana. A algunos les dura un día, va al parquecito el día, el otro día durmiendo hasta las 8 de la mañana. Entonces allí es donde está el punto. La otra que es antítesis de la autodisciplina se llama, este año sí aprendo inglés. Esa es la otra, ¿no? Este año sí aprendo inglés, y eso entran con unas ganas y finalmente ¿qué sucede? Eso me recuerda a un amigo que siempre se puso una meta excelente. Él me dijo, este año sí leo la Biblia. A cualquier persona que lea la Biblia se le puede considerar una persona inteligente, porque es que la Biblia es una biblioteca, es una colección de libros. Comienza con el libro de Génesis, pero luego viene Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo de Samuel, primero de los Reyes, segundo de los Reyes, Nehemías, Esther, Juan, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, bueno, etc. Todo eso es una biblioteca impresionante. Entonces, cualquier persona que se ponga esa meta lo hable, pero yo me lo encontraba ahí. ¿Qué hubo, hermano? Me dice, ¿qué vas? ¿Cómo vas? ¿Qué hubo? ¿Te leíste la Biblia el año pasado? No, hermano, pero este año sí me la leo. ¿Y cómo te fue el año pasado? No, pues, ¿a dónde llegaste? No, a Génesis. Pero el libro de Génesis tiene 50 capítulos. Entonces, Génesis, ¿qué? Génesis 12 el año pasado, pero este año sí me la leo, hermano. Y ya comenzaste, sí, por dónde. No, Génesis 1, ahí voy haciendo el Génesis. Y todos los años era lo mismo. Pero para no hacerles muy largo el cuento, lo último que supe de mi amigo es que se había vuelto experto en Génesis. Lo había leído como 50 veces y no había pasado nada. Y ni siquiera en Génesis, porque no leía los 50 capítulos, sino que era experto en los 2 o 3 primeros capítulos del Génesis. Entonces ahí podríamos decir que es la antítesis de la autodisciplina. ¿Y qué podemos decir que es la autodisciplina? Ah, bueno, allá hay una cosa bien interesante. Resulta que en una ocasión
el rey Federico el Grande de Prusia, que era conocido también como el rey filósofo en Alemania, un día iba por las calles de Berlín en su diligencia o en su carruaje, llevaba al lado la guardia real en caballos y quiso bajarse a airearse y se bajó en una calle de Berlín, y cuando él se bajó vio un hombre con aspecto indigente sentado en una esquina, estaba de espalda, pero cuando ese hombre se percató de la presencia de Federico el Grande, entonces se volteó y lo saludó con una familiaridad y le dijo: Federico, ¿cómo estás? Entonces los guardias se pusieron atentos y Federico les dijo que tranquilo. El hombre se habló a Simón de Federico y le dijo: ¿cómo estás, Federico? Federico el Grande se quedó mirando y le dijo: ¿quién eres? Y él le dijo: yo, Federico, yo también soy un rey. Federico se quedó mirando y le dijo: ¿tú un rey? ¿Y sobre qué reino reinas? Y él se quedó viendo y le dijo: gran Federico, yo hace muchísimos años que reino, que gobierno sobre mí mismo. Esa es la definición de autodisciplina. Cuando yo puedo gobernarme a mí mismo, cuando me pongo una meta y no permito que me secuestren las emociones y que me saquen de ahí. Pero hay un peligro muy grande para nosotros lograr ser autodisciplinados. ¿Saben cuál es? Yo lo he llamado los matasueños. ¿Saben quiénes son los matasueños? Los matasueños son todos aquellos que usted va y les dice, viene y se la rima y le dice: ¿qué va a entrar, Ignacio? Nah, pues ya no bajas esa barriga, hombre. Toda la plata que le has invertido en cerveza y en fritanga, eso ahorita la bajas. Eso dicen los matasueños. Y luego le dicen: ¿usted va a aprender inglés? ¿Usted qué va a aprender inglés si no lo viejo no aprende a hablar? Esos son los pensamientos de los matasueños que quieren tratar de influirnos a nosotros con ese tipo de pensamientos. ¿Y cuál es el habla de ellos? El habla de ellos siempre es un habla negativa. Eso siempre ven el... y ese carro esa noche está medio vacío, yo lo veo medio lleno, todavía puedo tener. Estas personas tienen ese tipo de pensamiento. ¿Qué hay que hacer? Eso se llaman socios pobres. ¿Por qué? Porque a nivel mental funciona así. Si usted tuviera una idea brillante y usted supiera que esa idea iba a explotar, usted no tiene los medios, está empobrecido, usted está bien pelado, como decimos nosotros popularmente, usted se conseguiría un socio más pelado que usted. ¿Cierto que no? Eso no lo hace nadie. A nivel mental es igual. ¿Para qué se va usted a asociar con un socio pobre? Esos socios pobres son peligrosos. No hay nada más peligroso para un pobre que asociarse con otro pobre. Eso es peor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que romper con los socios pobres. Ah, que hay que ayudarlos. Sí, pero no en este momento. Más adelante usted le puede ayudar. ¿Para qué? Para que haga su liberación explosiva, pero por el momento ni se le arrime, porque ese personaje lo va a coger usted y le va a matar el sueño. Por eso son los matasueños. ¿De quién entonces debemos nosotros rodearnos? Rodeémonos de personas que sean optimistas, de personas que tengan ese mismo pensamiento, de personas que den la mano con fortaleza, que me transmitan la energía, y entonces ese es el tipo de personas que yo quiero tener a mi lado porque me van a sacar adelante. Lo mínimo que puede pasar con ellos, ¿qué es? Que me ponen en estado de óptimos recursos, lo que hablábamos ahora. Entonces yo salí de ahí, salí contento de enfrentar la vida. Nadie me va a solucionar nada. Pero ¿qué voy a hacer yo? Voy a lograr tener una mentalidad que me puede sacar de allí. Ese es el punto. Entonces, rompamos con los socios pobres. Pero ya vimos dos ayudas: aprovechar la neuroplasticidad del cerebro. La segunda es tener autodisciplina. Pero para tener autodisciplina nos hace falta algo, que tenemos que aprender de unos grandes maestros. Y ya les voy a decir cómo se llama esa cualidad. Quiero preguntarles a todos ustedes, ¿qué es más difícil aprender a manejar? ¿Una motocicleta o una bicicleta? ¿Cierto? Pero miren lo interesante. Porque hay escuelas de conducción de motocicleta y no hay escuelas de conducción de bicicleta. Interesante, ¿no? ¿Saben por qué? Porque los candidatos a aprender a montar bicicleta tienen la cualidad que les acabo de mencionar, se llama convicción. Entonces, ese personaje que fuimos nosotros mismos cuando estábamos pequeñitos, aprendíamos porque aprendíamos. ¿Y cuántas cicatrices todavía habrán por ahí en las rodillas de todas las caídas que nos pegamos? Y ahí no habría, porque el niño tiene otra mentalidad. Ahí, primero, él no se asocia con socios pobres, porque el otro niño no le decía, vos no vas a poder aprender. No, él no le decía eso. Él también se caía con él y lo lograban luego juntos. Muchos que dejaron en el proceso, muchos en el proceso dejaron los dientes. Sí, porque eso llegó hasta allá. ¿Pero qué tenía? Muchos niños caían, se acabaron los dientes. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué lograron ellos? Lograron hacer algo que a nosotros nos abandona prontamente. ¿Por qué? Porque muchas personas
no aprenden ni siquiera a manejar bicicleta y por eso nunca pueden aprender a manejar moto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que tenemos que hacerle una reingeniería a nuestra mente. Si le hacemos una reingeniería a nuestra mente, entonces tendremos el éxito garantizado. Yo les dije que le había propuesto algo a mi mente, entonces le voy a pedir el favor a mi asistente. Yo tengo asistente personal aquí donde me ven. Ahora el 31 de marzo va a cumplir 20 años de ser mi asistente personal, es mi esposa, y me asiste en todo. Hasta ahora no se ha aburrido, bueno, no han hecho notificación todavía de eso. Entonces, antes de que ella se los entregue, o ella se los puede ir entregando, pero no lo vayan a mirar, les voy a decir lo que hice. Yo le propuse a mi mente que me iba a aprender, póngalo boca abajo por ahora, que me iba a aprender el nombre de 100 países. Hay países conocidos, hay otros con unos nombres súper complicados que tal vez ustedes nunca lo hayan oído nombrar, pero les voy a dejar la hojita para que vayan a Google y busquen que esos países que están ahí no son inventados. Entonces también lo pueden hacer. La pregunta que les quiero hacer es, o lo que les quería comentar, tengo 100 países. Tengo 100 países, esos países tienen capitales, entonces tengo 100 datos en los países, 100 datos en las capitales, y luego cada uno está codificado con un número, o sea que tengo 300 datos. 100 capitales, 100 países y 100 números. Y yo le propuse a mi cerebro que yo me iba a aprender esos datos. Me voy a aprender los 196 países del mundo, pero ahora voy por aquí. Si de pronto no lo logro, bueno, suavecito, ¿no? Margen de error. Pero quería preguntarles algo. La capital de Bolivia. La Paz, ¿quién la más? Bueno, ok, ¿por qué se los digo? No lo digo por corcharlos. Solo porque si sale allí van a decir, ay, se equivocó. La capital de Bolivia se llama Sucre. La capital de Bolivia no es La Paz. Lo que pasa es que en La Paz está la Casa de Gobierno. Es decir, así como aquí tenemos el Palacio de Nariño en Bogotá, así como en Venezuela está el Palacio de Miraflores, en Ecuador el Palacio de Carondelet, en Argentina está el Palacio Rosado, ellos allá en La Paz tienen el Palacio Quemado, así se llama. El Palacio Quemado se llama así porque más o menos hacia el 1875 hubo un incendio y por un tiempo estuvo quemado y se quedó como el Palacio Quemado. Hoy en día no tiene apariencia quemado, pero se llama el Palacio Quemado y está en La Paz, pero la capital constitucional de Bolivia se llama Sucre. Por si aparece allí me vayan a decir, no, y por si las moscas es el número 56 para que lo vayan buscando de una vez. Entonces, la cuestión es, por cuestiones de tiempo no podemos hacer los 100 países, pero con los que estamos aquí, cada uno me va a decir uno y yo voy a ver si puedo hacerlo y decirles a ustedes la capital. Entonces, comencemos así en orden. Un número. 12. El número 12 se llama Croacia y la capital es Zagreb. Y ustedes lo pueden ir mirando allí, lo van tachando para que no lo vamos a repetir. Número 31. El número 31 se llama Malta y la capital es La Valeta. Número. El 37 se llama Polonia y su capital es Varsovia. Allá, chicas. 64. El 64 es el vecino, se llama Ecuador y su capital es Quito. Amigo. 24. El 24, bueno, eso, córcheme, métame más. Ese se llama Islandia y la capital es Reykjavik. ¿Federico? 87. 87, uy, también me está tirando durito. No, ese se llama Fiji y la capital es Suva. ¿Allá? 76. No, pero ¿por qué se llama Paraguay? Y la capital es Asunción. 50. No sé si está tirando durito. Este se llama Kazajistán y la capital de Kazajistán se llama Astana. Y ese es el que uno casi no conoce. Digo. Un número, ¿no? Sí, un número. ¿Qué me dice el número? 7 al cuadrado. 7 al cuadrado. Chévere, pero todavía no lo tengo codificado. No, pero es un ¿Cuál es el número? ¿El 7? No, ¿cuál es 7 al cuadrado? Listo, amigo, un número. El 91. El número 91, sí, también está tirando, se llama Micronesia. Y la capital de Micronesia se llama Palikir. Aquí, amigo. Bien pueda. 60. El número 60 es Colombia y la capital es Bogotá. Allá, amigo. 91 ya lo dijimos. Es Micronesia y la capital es Palikir. Por eso le dije que fuera marcando para que no se vea. El número 95. El número 95 se llama Papúa Nueva Guinea.
y la capital de Papúa Nueva Guinea se llama Port Moresby. ¿Quién más? Allá. El número 90. El número 90 se llama, está tirando duro. Ese se llama Kiribati. Y la capital de Kiribati se llama Tarawa. Está tirando durito. Acá, amigo, ¿no tiene hojita o no? Sí. 99. El número 90, está tirando durito. Ese se llama 99, se llama Vanuatu. Y la capital de Vanuatu se llama Port Vila. ¿Otro? ¿Asistente? 79. 70. ¿Qué tal? Está por ayudarme mi asistente. 79 se llama San Cristóbal y Nieves. Y yo en mi vida había escuchado ese país. Y la capital se llama Basseterre. Y nunca había oído yo ese país. Aquí ha habido, por favor. ¿Qué número? ¿Por qué no me el 5? El número 5 es el. Bueno, ese está fácil. Ese se llama Austria y la capital es Viena. Aquí, John. El 17, bueno, ahí está tirando un poquito. El 17 se llama. La capital es Tallinn y el país es Estonia. Sigue. No, eso no tiene lugar a dudas. Yo no, ahí no manteo. 51. El 51 se llama Antigua y Barbuda y la capital es Saint John. 98. El 98, ustedes todos estaban buscando cada vez las más difíciles, ¿no? El 98 se llama Tuvalu y la capital de Tuvalu se llama Funafuti. Eso en mi vida lo he escuchado tampoco eso. ¿Acá? El 42. El 42 se llama la República de San Marino y la capital es San Marino. Gracias, eso está en menos de 88. El 88, usted sí, él me ayudó y usted me tiró, esa se llama Islas Marshall y la capital de Islas Marshall se llama Majuro. El 69. El 69. El 69 se llama Guyana y la capital de Guyana se llama Georgetown. Bueno, eso es lo que yo le propuse a mi cerebro y entonces hasta ahora lo voy logrando. ¿Cuál es la idea? Que todos hagamos lo mismo. ¿Qué podemos hacer con eso que tenemos acá? No hay que ser superdotado, no hay que ser de otro planeta, como le dijeron al hombre de la puerta floja, sino que cada uno de nosotros lo puede lograr. ¿Qué hemos aprendido entonces esta noche o recordado? Hemos aprendido que todos nosotros tenemos un antecedente, que estamos programados. Y esa programación depende de ese antecedente, depende también de los medios de comunicación y del entorno. Pero también aprendimos que podemos salir de allí. Aprendimos que cada uno de nosotros tiene herramientas, que tal vez hay muchas maneras de hacerlo, pero que una de las más efectivas es aprovechar la neuroplasticidad cerebral y también ser autodisciplinados, aprendiendo de la convicción de los niños para poder lograr objetivos. Hay algo que yo quiero que ustedes tengan muy claro. Alguien dijo una vez que cuando se recuerda una sola cosa de una conferencia, entonces el que está al frente ha tenido éxito. Todas las cosas que nosotros queramos, leamos acerca de eso, de la teoría de las 10.000 horas, de todas las cosas que si yo me pongo la meta, lo puedo lograr. No abandonemos tan rápido, seamos autodisciplinados, demostrémosle a los demás que sí somos capaces. Yo quiero concluir con unas palabras del gran filósofo y escritor alemán Friedrich Nietzsche. Él en el libro El crepúsculo de los ídolos dijo las siguientes palabras: los grandes hombres, como las grandes épocas, son material explosivo en quienes una tremenda energía se ha acumulado. Saquemos esa energía, hagamos una resurrección emocional, hagamos una liberación explosiva y cambiemos nuestra vida ahora y para siempre.